Cuando hablamos de colonización, normalmente pensamos en territorios, mapas y conquistas militares, pero Federici y Segato nos dicen algo distinto, que la verdadera batalla ocurrió en la forma en que se reorganizó la vida, el cuerpo y la comunidad. Hoy quiero mostrar cómo ambas autoras leen la colonización desde adentro, desde lo que destruyó y desde lo que impuso. Primero tenemos a Federici, que nos dice que la colonización como terror y disciplinamiento. Silvia Federici explica que la conquista de América necesitó algo más que armas, necesitó terror. Ella afirma que la colonización de América requirió un grado de terror jamás experimentado en Europa. Ese terror acompañado por la cristianización como herramienta política. Federici dice que la cristianización fue el vehículo principal para desmantelar las estructuras indígenas. Para ella, la colonización reorganizó los cuerpos, la sexualidad y la vida comunitaria, para someterlos al nuevo orden económico y patriarcal. Incluso señala que el cuerpo de las mujeres indígenas fue uno de los principales territorios de conquista. Por otro lado, tenemos a la otra autora, que es Segato, diciendo que la colonización como imposición del patriarcado moderno. Rita Segato sostiene que la colonia instauró un orden de poder completamente nuevo. Ella afirma que la colonización reordena el mundo implantando un patrón de poder basado en la jerarquía, la expropiación y la racialización. Explica que la modernidad colonial destruyó la vida comunal. La modernidad colonial destruye la trama comunal que regía los vínculos y las responsabilidades colectivas. Segato señala que este proceso instaló un patriarcado más violento que el preexistente, diciendo que la conquista instala un patriarcado de baja intensidad convertido en uno de alta intensidad. Como una conclusión de esto podemos tener que a partir de ambas autoras yo entiendo la colonización no solo como un hecho histórico, sino como una transformación profunda que sigue afectándonos. Después de leerlas, pienso que la colonización fue una máquina que reordenó cuerpos, creencias y comunidades para sostener un poder que todavía opera. Creo que Federici y Segato muestran que la colonización no terminó, sigue viva en jerarquías, en las desigualdades y en la forma en que se valora o desvaloriza la vida de ciertas personas frente a otras. Ante lo expuesto, la colonización dejó como resultado una colonialidad del poder que impera en las relaciones sociales modernas, generando la discriminación y la desigualdad racial, cultural, sexual, que en este contexto se le llama interseccionalidad. Bianca Arias Castro, en su texto Colonialidad y Reexistencia 2020, nos habla de cómo el pensamiento y el habla siguen configurando y siguen manteniendo o construyen la modernidad desde la experiencia del proceso de la conquista de la colonización, dando cuenta de cómo se siguen propagando ideas de que la pobreza es por vagancia, de que la culpa de la violación la tiene la víctima y no el victimario, o de que siguen existiendo niveles jerárquicos dentro de las estructuras sociales. Además nos habla de cómo los sujetos coloniales están constituidos como infrahumanos y se constituyen únicamente dentro de una sociedad por su nivel de jerarquía dentro del trabajo. Es decir, el trabajo es sujeto porque lo realizan personas. Si una persona no trabaja, no está inserto dentro del sistema que construye el capitalismo. Quijano, en su texto Colonialidad del Poder 1992, también nos habla de cómo ninguna de las civilizaciones antiguas buscaban homogeneizar las formas básicas de existencia. Esto nace con la invasión de América, procurando entre los elementos de colonialidad, del poder, el capitalismo y el eurocentrismo, que todos los humanos tengan jerarquía según su raza y el color de la piel te haga más o menos persona dentro de este sistema que aún se mantiene en la sociedad. Además, la división racial, sexual y clasista del trabajo es propia únicamente de la colonialidad. Este eurocentrismo, según Quijano, es el que todavía sigue articulando el dualismo entre precapital y capital, lo primitivo, lo civilizatorio, lo tradicional y lo moderno, que propone un evolucionalismo lineal. Todas estas operaciones no podrían ser cultivadas si la colonización no hubiese existido, o tal vez tuviésemos otra forma de ver el mundo. Pero hay que recalcar que la colonialidad del poder se ha impuesto sobre nuestra sociedad, manteniendo y agudizando un proceso en donde las mujeres están por debajo de los hombres, en donde los blancos están por encima de los negros, y hay una hegemonía total de países en donde hay primeros y en donde hay terceros. Y eso es lo que mantiene la vida actual de todas las sociedades del mundo y aún más aquí en América Latina. Aunque Quijano nos habla de una modernidad de colonialismo, es en la forma en la que se superan las independencias de los grupos rurales frente a las élites urbanizadas. Arias Castro nos propone una forma de reexistencia, es decir, una nueva forma de ser, una nueva forma de vivir y de actuar frente a las lógicas coloniales que han imperado sobre nuestra vida. Más que resistencia, la reexistencia permite ser antipatriarcales, anticoloniales, con movimientos que hagan agencia frente a la vida, entendiendo por qué hay, por ejemplo, trabajos de carga que son menos pagados que los trabajos de oficina, donde debería de haber una igual forma de pago.
El capitalismo es también una forma de colonialidad que está manteniendo hegemonías en la sociedad. Y esto justamente se logra, dice Arias Castro, con la primera herramienta, que es la conciencia, manteniendo memoria sobre lo que hemos vivido, sobre lo que estamos por vivir y sobre lo que estamos viviendo, para no seguir repitiendo discursos de que todo es así porque un Dios lo quiso, sino más bien porque hay detrás todo un sistema que ha mantenido una colonialidad dentro de nuestra vida y que hace que unos grupos estén por encima de otros. Haciendo una historia crítica es la única forma y que va a mantener a nosotros libre de una vida que nos ponga por debajo de otros, o de una vida en la que nos den pensando. La colonización y la colonidad trajo consigo muchísimas hegemonías, no solo de raza, trabajo, sino también de cuerpo y género. Tanto que se impuso este sistema. Bianca Arias Castro, en su libro Colonialidad y Resistencia, nos explica que el patriarcado que vivimos hoy en día no nació solo, sino que se formó junto con la colonización. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. Cuando llegó la modernidad europea, se crearon estas jerarquías que justificaban la superioridad racial y también la superioridad masculina que tenía el hombre blanco, lo que estaba bien. Por eso, el patriarcado en América Latina es un patriarcado colonial más violento y mezclado con racismo, capitalismo, incluso hasta con la religión. La autora dice que no se puede hablar de patriarcado sin hablar de colonización, porque las mujeres no viven lo mismo. No es igual ser una mujer indígena que una afrodescendiente o una blanca. Entonces, se entiende a través de la interseccionalidad. También señala que el sistema global sigue siendo patriarcal y que incluso la fobia hacia lo indígena es parte de este poder. Por eso ella nos menciona en su libro que la fobia a lo indígena como un aparato de poder colonial es una fobia que es triplemente generalizada, en el sentido de quien genera la fobia hacia lo indígena, que es el sistema global, que es intrínsecamente patriarcal. Bianca Arias Castro, página 298. Nos dice que por eso, para transformar la realidad, no basta con luchar solo contra el machismo, la lucha debe ser al mismo tiempo anticolonial, antirracista y antipatriarcal. Bueno, ahora para hablar del sistema mundo moderno colonial, vamos a tomar de referencia dos libros, el de Bianca Arias Castro y el de Carmen Borges. Para empezar, es importante comprender que el mundo no nació de una manera neutral. Este más bien se estructuró de una forma violenta mediante la conquista de América, el cual llegó a crear un orden global que sigue vigente. Arias Castro, dentro de su libro, nos explica que el sistema se sostiene en jerarquías, las cuales organizan quién vale y quién no. Esas jerarquías se basan en lo que es la raza, la lengua, la economía y el conocimiento. El sistema mundo moderno colonial es un sistema el cual controla lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y hasta lo que llegamos a pensar o imaginar. Ella en sí, a este sistema mundo moderno colonial, lo define como una cárcel. Por otro lado, Carmen Borges nos habla que este sistema, impulsado desde una visión occidental, se encargó de deshumanizar a la mujer indígena, justificando su subordinación mediante mitos, mediante estereotipos y la visión cristiana. Es aquí donde ella hace referencia al mito de la Malinche, el cual ve a la mujer indígena como alguien traicionera a su pueblo por entregarse a un español. Ambas autoras nos mencionan que la modernidad está entrelazada con la colonialidad, ya que por un lado, mientras la modernidad es sinónimo de progreso, la colonialidad viene a ser un proceso el cual se encarga de ocultar la violencia que se sufrió durante todo este proceso. La conciencia juega un papel muy importante dentro de la actualidad, por eso se me hace muy relevante el poder mencionar a Bianca Arias Castro dentro de su libro La página 90. Ella nos dice: la conciencia es un primer paso, debemos ser conscientes de cómo funcionan estas estructuras de poder y cuál es nuestra ubicación en las estructuras jerárquicas del poder en el sistema mundo moderno colonial. Hoy en día seguimos viviendo en un sistema que determina quién importa y quién no. Es por eso que el ser conscientes no es solo un acto académico, sino más bien es un acto político, porque solo al ver el lugar que ocupamos podemos comenzar a construir una sociedad donde la voz de todos tenga el mismo valor. Orvindiano, la conquista de América no solo fue un momento cultural, sino el inicio de un nuevo orden mundial de España, reconfigurando el poder, la economía y hasta la idea misma de la autoridad del mundo. Muestra que la corona española quería legitimar su dominio mediante algo justo, espiritual y necesario. Pero en realidad este orden se impuso mediante la violencia, la reorganización completa de los territorios americanos. Como explica la cita, las Indias habían sido conquistadas por violencia y seguían gobernadas con violencia. Aquí, y es un ejemplo claro, que el sistema colonial nació de la fuerza
ese ejercicio de violencia no solo fue militar, sino también político, económico y cultural, moldeando un nuevo orden que reemplazó las estructuras indígenas por un modelo imperial centralizado. Como se explica en la segunda cita, ya el orden de la tierra siente en parte y espera en toda vuestra monarquía ha conquistado por vos. Injusta guerra. Esta cita muestra cómo se pensaba que el imperio era una sola autoridad, capaz de organizar el mundo, en otras palabras, una visión temprana de un nuevo orden mundial, en donde España específicamente es el destino del mundo. Para finalizar, el nuevo orden mundial surge cuando España se impone un modelo político, económico y cultural que cambia para siempre la manera de ver el mundo y cómo se relacionan las sociedades entre sí.